Hola gente, en el video de hoy vamos a ver la parte 3 del curso de Angular. Vamos a ver lo que viene siendo TypeScript con Angular, o básicamente ver lo que viene siendo qué es TypeScript solamente. Para eso, bueno, el objetivo de esta clase son conocer y aplicar TypeScript, definir variables, realizar codificaciones en un ejemplo de TypeScript que utilice clases, tipadas e interfaces. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero le voy a mostrar un mapa de conceptos que vamos a ir viendo a través de lo largo del video. Tenemos, bueno, lo que viene siendo las variables en TypeScript, clases e interfaces. Después TypeScript y Node, bueno, cómo hacer aportes, configuración de proyectos con Node, características del lenguaje de TypeScript, tipos primitivos, tipos básicos, array, interfaces, objetos, clases, tipos genéricos y decoradores. Así que bueno, empezamos. Primero que todo vamos a ver lo que es TypeScript. ¿Qué sería TypeScript? Bueno, TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto creado por Microsoft en el año 2012. Implementa mecanismos de programación orientada a objetos. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un superset de JavaScript que extiende su sintaxis. ¿A qué se refiere con superset? Bueno, superset sería como una especie de mejora totalmente a lo que viene siendo JavaScript normal. Porque JavaScript normal, o sea, vainilla, es un lenguaje débilmente tipado y por eso mismo es que cuando nosotros tenemos proyectos a largo plazo muy grandes o proyectos que no están tipados con algún lenguaje de programación que es ya de sí tipado, nos puede traer problemas graves o no tan graves, pero sí problemas con errores y por tipo de dato de lo que viene siendo ya sea una constante, una función o lo que sea. Entonces para eso Microsoft sacó lo que viene siendo TypeScript para evitar que nos dé esas desventajas nosotros al crear un proyecto y nosotros a través de este nuevo lenguaje, o mejor dicho un superset de JavaScript, podamos tener mejores calidad de proyectos o código y que esté más estructurado y más tipado, o sea que tenga tipos de datos. Acá dice, al compilar se genera código JavaScript ya que el navegador no puede interpretar TypeScript. Este proceso se conoce como transpilar, que significa generar un código en un lenguaje específico a partir de otro. Bueno, acá me parece que lo escribí mal, pero bueno, yo lo voy a corregir. Eh, ¿A qué se refiere esto? Bueno, los navegadores, todos los navegadores no interpretan lo que viene siendo TypeScript. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una trampilación, que la trampilación sería una traducción de lo que viene siendo el lenguaje de TypeScript a JavaScript, porque los navegadores únicamente permiten o reconocen JavaScript. Entonces, como reconocen únicamente JavaScript y no TypeScript, nosotros tenemos que hacer la traducción de TypeScript a JavaScript para que nos permita, por así decirlo, poder levantar el proyecto en lo que viene siendo el navegador o que lo interprete. A eso se refiere este texto. Bueno, ahora les voy a contar un poco de lo que viene siendo las ventajas de TypeScript y por qué debemos utilizarlo. Bueno, se extiende a un superset de JavaScript, como les conté anteriormente. Ofrece tipo estricto y flexible. ¿A qué se refiere con flexible? Bueno, nosotros en TypeScript tenemos un tipo de dato que ya lo vamos a ver más adelante en el video, que es un dato que nos permite, o sea, es un tipo de dato que nos permite crear cualquier tipo de otro dato primitivo. O sea, podemos hacer una string, un array, lo que sea. Por eso también puede ser estricto o también flexible. Pero bueno, ahí ya lo vamos a ver más adelante. Después, mejora la legibilidad del código, permite usar nuevas características. Y bueno, y entre otras cosas que, bueno, ya se van a ir dando cuenta cuando ya lo incorporen en sus proyectos. También otra cosa a aclarar es que nosotros cuando
tenemos un error en JavaScript, la única forma de ver ese error o verificarlo es siempre levantando el proyecto, por así decirlo, y nos damos cuenta después cuando ya tenemos el proyecto levantado en el browser. Eso puede ser un problema porque si nosotros cada tanto tenemos que ir haciendo eso para ver un error o si no hay un error o si lo hay, a largo plazo no funciona. Acá TypeScript, una de las cosas que nos permite es que cuando nosotros cometemos un error ya nos dice automáticamente dentro del mismo código que está el error y dónde está y qué tipo de error es y por qué se generó. También otra cosa positiva de TypeScript es que hay autocompletado, o sea, nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, con 10 propiedades y nosotros en JavaScript normal tenemos que ir escribiendo cada una de las propiedades o haciendo punto, propiedad tal. Y bueno, en cambio en TypeScript es autocompleto, nosotros apenas ponemos el objeto ya nos da la lista de otras propiedades de ese objeto y nosotros no tenemos que ir escribiendo mil veces las mismas cosas. Bueno, seguimos. Antes que todo, bueno, acá instalación y configurar sería, bueno, vamos a tener que tener un Node.js, como les he dicho anteriormente, y Visual Studio, o en caso de que usen otro no hay problema. Pero principalmente Visual Studio Code es como que nos da esa forma de aprovecharlo más a TypeScript porque Visual Studio Code está basado en TypeScript. Entonces por eso nos va a dar un mejor plus o ayuda. Bueno, ahora vamos a probar lo que viene siendo TypeScript. Acá tenemos algunos comandos. El primer comando sería para poder instalar de forma global TypeScript en nuestra computadora. Y bueno, hay otros comandos que ya les voy a mostrar. Para eso voy a abrir lo que viene siendo la línea de comandos. Va a ser bueno, el sistema. Y acá vamos a instalar lo siguiente. Voy a hacer un poco de zoom. Vamos a poner npm install -g TypeScript. El guión G sirve para, bueno, como lo vimos anteriormente cuando instalamos el CLI de Angular, es que nos permite instalar de forma global lo que viene siendo el paquete o lenguaje o lo que sea. Entonces nosotros podemos crear un archivo o una carpeta donde sea dentro de nuestra computadora y vamos a poder instalar TypeScript porque lo tenemos de forma global. Bueno, vamos a esperar que se nos instale. Bueno, ahí se me instaló porque ya lo tenía instalado anteriormente, pero bueno, capaz que a ustedes les tome un poquito más de tiempo. Después de eso, tenemos lo que viene siendo para ver qué versión tenemos instalada esta script. Para eso vamos a realizar un comando que va a ser tsc version o "-b". Acá sería versión 5.2.2 o también podemos hacer lo mismo, pero acá poner versión directamente y sería prácticamente lo mismo. Bueno, para esta forma podemos ver la versión y de esta forma instalamos lo que viene siendo TypeScript. Una vez hecho esto, voy a cerrar lo que viene siendo la línea de comandos y vamos a seguir. Bueno, acá tenemos otros comandos que es para, bueno, generar una carpeta, un archivo con lo que viene siendo la terminación de TypeScript, que eso ya se lo voy a mostrar ahora, cómo crear un archivo TypeScript en vez de JavaScript. Después, dentro de index.ts se puede escribir un código TypeScript value. Acá tenemos los comandos, que sería npx ts index.ts. Y bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero bueno. Ahora les voy a mostrar, bueno, cómo crear un archivo de TypeScript o cómo crear un proyecto de TypeScript dentro de Visual Studio Code o dentro de una carpeta. Así bueno, ahora vamos. Ya tengo abierto acá lo que viene siendo Visual Studio, ya tenía una carpeta creada y lo que voy a hacer es levantar lo que viene siendo la terminal. Y nosotros para poder inicializar un proyecto de TypeScript, lo que vamos a tener que hacer es escribir el siguiente comando que sería tsc-init. Esto es lo que nos inicializa el proyecto de TypeScript. Esto, bueno, también cuando nosotros no sé, en Node.js nosotros queremos crear lo que viene siendo un proyecto con un pack JSON, es exactamente lo mismo, nada más que en vez de tsc ponemos npm -init o -init. Bueno,
creo lo que viene siendo el proyecto. Bueno, acá ya nos dice que ya se creó el tsconfig JSON, que sería como un pack JSON, pero nada más que de TypeScript. Y acá, bueno, tenemos un poco de información, ya que el logo de TypeScript. Ahora, si nosotros nos vamos al tsconfig JSON, tenemos lo que viene siendo eh, o sea, el pack JSON, pero TypeScript. Igual acá no me voy a profundizar mucho en esto porque acá vamos a estar 50 años si nos ponemos a ver cada tipo de cosa, pero más adelante les voy a ir mostrando eh, algunas propiedades que son importantes para modificar y utilizar. Nada más para mostrarles lo que viene siendo el tsconf. Bueno, una vez hecho eso, lo que voy a hacer ahora, vamos a crear acá lo que viene siendo un archivo de TypeScript. Para eso, nosotros para poder crear un archivo de TypeScript en nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner index. En vez de poner .js, directamente ponemos .ts. Y ahí automáticamente se nos crea el logo. Y acá tenemos lo que viene siendo el archivo de TypeScript. Nosotros para poder compilar lo que viene siendo, no sé, acá tenemos un console log de hola. Bueno, igual un console log no va a influir mucho porque no tiene ningún tipo de tipado, pero a lo que me refiero yo es que nosotros podemos compilar el código que escribimos en TypeScript a JavaScript. Eso se hace de la siguiente forma. Nosotros nos vamos a lo que viene siendo la terminal y escribimos solamente lo que viene siendo TSC. De esta forma se nos crea automáticamente dentro de nuestro proyecto el index.js, que sería la traducción de nuestro código de TypeScript a JavaScript, para que nuestro navegador después lea este archivo y lo pueda interpretar. Bueno, a eso yo me referiría con la compilación. Ahora si nosotros queremos en vez de... Porque el problema de esto, o sea, el problema de nosotros tener que ir haciendo siempre de forma manual la compilación, es que o sea, cada vez que nosotros hagamos un cambio del código del TypeScript, tenemos que siempre hacer este comando. Eso nos va a frustrar mucho y bueno, nos vamos a hartar de siempre hacer el mismo comando. Para eso tenemos una configuración que nos va a permitir que nosotros hacemos a un guardado del archivo o un código en TypeScript, se guarda automáticamente y se compila automáticamente sin necesidad de andar haciendo este comando solamente. Para eso tenemos que hacer, o sea, implementar el siguiente comando que sería tsc-w. Y acá de alguna manera es como que ya está leyendo si nosotros estamos guardando o no los archivos TypeScript o si estamos haciendo algún cambio para que después lo que viene siendo eh, el, el- o sea, el compilador se vaya guardando automáticamente. Entonces nosotros si por ejemplo venimos acá y le ponemos, no sé, otro console log y le ponemos chau, guardamos, se guarda automáticamente. Bueno, no se vio mucho cómo se guardó porque es muy rápido, pero bueno, se entiende, ¿no? Ahora si yo me voy a index.js, ya ahora tenemos el console log de chau. Porque bueno, se va guardando automáticamente. Bueno, acá ya les mostré más o menos cómo funciona. También nosotros cuando empezamos a crecer el proyecto en TypeScript, acá vamos a tener, no sé, por ejemplo, tenemos 50 carpetas y no vamos a ir a andar generando lo que viene siendo cada archivo con su carpeta y su archivo JS porque no da. O sea, es mejor tener todo en un solo lugar de las carpetas o archivos JavaScript y después por otro lugar lo que viene siendo TypeScript, que es el código que nosotros estamos utilizando. Para eso nosotros nos vamos a dirigir a lo que viene siendo el tsconfig y acá hay una propiedad que se llama outdir, que lo vamos a buscar, a ver dónde está, outdir, abajo, acá, bueno, acá tenemos una propiedad
que es outDir, lo vamos a descomentar. Esta propiedad es lo que nos permite, por así decirlo, eh, ¿cómo se llama esto? Nos permite guardar la traducción que tenemos de JavaScript en un lugar determinado. Acá lo estamos guardando en la raíz de lo que viene siendo el proyecto, que sería todo. Por eso nosotros tenemos el archivo dentro de la raíz. Pero nosotros siempre cuando tenemos un proyecto grande y no solamente un solo archivo TypeScript, lo que debemos hacer es crear o permitir que toda la compilación se vaya a un archivo determinado. Para eso lo que vamos a hacer es poner que se vaya toda la compilación y la traducción de JavaScript a la siguiente carpeta, que sería el dist, que es donde va a ir todo lo que viene siendo la traducción. Entonces nosotros acá se nos crea automáticamente el dist, ya con haberlo guardado ya se nos crea automáticamente y ahí nos aparece el index JS con la traducción de JavaScript. Esto no va a servir, bueno, ahora nosotros podemos eliminar lo que viene siendo el index que estaba por fuera, o sea, en la base del proyecto. Y ahora tenemos el index dentro del dist. Ahora si nosotros hacemos no sé, comentamos algo, guardamos y nos vamos a lo que viene siendo el index.js, vamos a tener ahí los cambios, ya sí. Y acá van a ir todos los archivos que se van traduciendo. Eso es para mostrarlo directamente. Obviamente en lo que viene siendo en un proyecto de Angular, porque acá le estoy mostrando solamente TypeScript solo, cuando nosotros ya creamos un proyecto de Angular, ya Angular con el CLI ya nos hace todo por detrás del proceso de hacer la traducción, de ya tener los tsconfig, de ya tener todo instalado, ya tener los archivos, etcétera. Nosotros simplemente tenemos que escribir código y listo, pero esto les muestro para que vayan viendo cómo se maneja TypeScript de, de base, básicamente. Bueno, una vez hecho esto, les voy a mostrar lo que viene siendo los tipos de datos de TypeScript. Pero antes que eso vamos a ir a la diapositiva. Voy a borrar esto, voy a guardar y nos vamos a ir a lo que sigue. Bueno, vamos a hablar, bueno, de compilación, es lo que ya les hablé, es un proceso de compilación parte de un archivo index.ts al cual se le ejecuta el comando de compilación ts y obtenemos un archivo .js. Esto es necesario para que el código pueda ser interpretado mediante un browser o por el runtime de Node. Y bueno, ya que tenemos lo que viene siendo el, el comando que yo les dije, que es para que se haga un auto guardado y nosotros no tengamos que andar implementando el comando siempre cuando nosotros creamos un código en TypeScript. Este sería el ts-w que le mostré anteriormente, pero acá, bueno, acá se puede mostrar un poco más detallado. Sirve para observar los cambios que se producen en el archivo ts y eso es lo que automáticamente traduce los cambios. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo las clases, pero bueno, esto es un ejemplo, ya les voy a mostrar más adelante cómo funciona. Si ustedes ya vienen de JavaScript, ya más o menos ya deben de tener algún conocimiento en clases. Lo único que les quiero mostrar acá es que, bueno, acá tenemos una clase persona y que ya cuando creamos la clase persona tenemos los tipos de datos. Nosotros cuando lo hacemos con JavaScript normal no poníamos el tipo de datos, pero cuando usamos TypeScript sí. Acá tenemos un tipo de dato nombre que es tipo de string, el tipo de dato apellido que es tipo de string y el tipo de dato de edad que es de tipo number. Y después nosotros en el constructor, que este sería el constructor, tenemos bueno, las tres propiedades que nos ingresa. Y acá tenemos bueno, los métodos que están tipados y acá tenemos la instancia de lo que viene siendo la clase. Bueno, ahí tenemos una pequeña ecuación supuestamente de matemáticas, pero bueno. Ahora vamos a ir. Bueno, características de TypeScript son tipos básicos, objetos, array, interfaces. Las interfaces nos van a salir muchísimo. Ya les voy a mostrar el por qué.
Después tenemos las clases, tipos genéricos y decoradores. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo los tipados. Ahora ya les muestro. Tenemos lo que viene siendo, bueno, TypeScript tiene la capacidad de trabajar con tipos de datos de dos formas. Explícito, que dice que define una sintaxis para la creación de variables con tipo de dato, o inferido, que puede deducir en función al valor. Esto ahora se los voy a mostrar. Entonces, nosotros tenemos los explícitos y los inferidos, si no mal recuerdo. Voy a ver si se escribe así. Inferido, explícito. Bien. Bueno, un caso de una forma de hacerlo explícito al tipado de una variable o un objeto o lo que sea, es de la siguiente forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, let, le voy a poner nombre. Normalmente nosotros en JavaScript teníamos que nombre, o sea, una variable, directamente nosotros agarramos y le ponemos el valor. Le ponemos, no sé, Juan. De esta forma o sea, con JavaScript es lo que siempre hemos hecho en los inicios, o sea, lo de siempre. Pero en este caso, cuando nosotros nos estamos refiriendo a los tipos explícitos, nosotros hay que indicarle a TypeScript que esta variable va a ser de tipo string, o sea, porque esto es una string. Y porque un nombre siempre va a ser un tipo de string. Nosotros en lo que viene siendo JavaScript, nosotros en una string, o sea, en una variable nombre, le podríamos poner un booleano, una string, un número, le podemos poner un false. Entonces eso, como les decía yo, a largo plazo no nos va a dar errores. Porque imagínense de que tenemos una constante nombre y nosotros sin querer se la cambiamos en un número y no nos dimos cuenta y después de un tiempo, no sé, un día, 3 días, nos aparece el error y no sabemos por qué. Bueno, para eso TypeScript nos sirve, para nosotros ya definir de base lo que viene siendo el tipo de dato y ya no tener problemas más adelante. Entonces un nombre sería obviamente una string. Acá le vamos a poner Juan o Santiago, no sé. Y acá le vamos a poner el tipo dato. El tipo dato de manera explícito se lo introduce de la siguiente forma. Dentro de donde está el let y el nombre de la variable, antes de que termine o empiece lo que viene siendo el igual, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner dos puntos y vamos a poner el tipo de dato. El tipo de dato acá en este caso sería string. Es simplemente eso. Tenemos la creación de la variable con el nombre de la variable, dos puntos, el tipo de dato igual al valor. El valor, el tipo de dato y la variable. Es básicamente eso. Ahora, si nosotros a esta variable le queremos cambiar el tipo de dato, van a ver lo que va a pasar. Le vamos a poner que nombre sea igual a 12. Ahí ya nos va a tirar un error. Y nos va a decir, el tipo número no es asignable al tipo de string. Porque nosotros ya le dijimos que esta variable es sí o sí una string. No es ni un número, ni un array, ni nada. Entonces esto lo voy a borrar. Ahora si nosotros le queremos asignar directamente un número, nos va a tirar también un error. Porque nos va a decir lo mismo. Nos va a decir el tipo de número no es asignable al tipo de string. Ahora bueno, si nosotros acá le ponemos que sea de tipo number, que es otro tipo primitivo de TypeScript, ahí sí no nos va a tirar error. Pero si nosotros acá le ponemos una string, nos va a tirar un error y nos va a decir lo contrario. O sea, no podemos asignar una string a un tipo número, básicamente. Ahora, si nosotros queremos un booleano, bueno, nosotros si queremos un tipo booleano, acá lo vamos a dejar como habíamos dejado antes. Si nosotros acá queremos un tipo booleano, le vamos a poner que sea boolean. Es un tipo de, bueno, como la misma palabra le dice, un booleano. Acá nos va a tirar error y para nosotros lo que viene siendo escribir un booleano le vamos a poner un false. Y ahí el error se nos desaparece porque acepta únicamente un booleano, true o false únicamente. Después tenemos otro tipo que sería el tipo string.
Eso se lo voy a mostrar ahora. Supongamos que tenemos un array de strings, ¿no? String, después le ponemos otra cosa, le ponemos caja, le ponemos Juan. Bueno, esto sería un array de strings. Entonces acá se nos va a quejar lo que viene siendo TypeScript, porque ya sabemos que un booleano no se le puede asignar un array de string. Y acá mismo ya nos está diciendo el tipo de dato que tiene el array de string. O sea, nosotros podemos poner este tipo de dato acá a través de los dos puntos para decirle que es el tipo de dato correcto. Entonces acá le vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner string y abro corchetes o, sí, o llaves o lo que sea, o array, básicamente. Abro un array y acá le indicamos, le estamos diciendo que todo lo que esté dentro del array sea una string. Ahora si nosotros dentro de este array le ponemos un número, le pongo un 10 o un 12, nos va a tirar un error porque nos va a decir que el tipo de número no se puede asignar a una string. Entonces por eso nos sirve mucho TypeScript. Vamos a dejar como estaba antes. Listo. Ahora, si yo quiero que este array sea un array de números, lo único que tenemos que hacer es cambiar el tipo, que en vez de que sea de string, sea de tipo number. Y ahí se va a quejar porque son todas string. Entonces acá si le ponemos un 10, un 20 y un 40, no se nos va a quejar nunca más. Ahora si nosotros queremos, no sé, un tipo booleano, vamos a poner boolean. Y ahí se nos va a quejar porque tenemos que ponerle un boolean. Entonces va a ser true, false, y después le vamos a poner true. Y ahora no se nos queja más. Bueno, hay otra forma de hacer de manera explícita el tipo de datos que le vamos a incorporar a una variable y es de la siguiente forma. Nosotros acá le estamos poniendo booleano o boolean con el signo del array. Nosotros lo que podremos hacer es algo diferente, pero tiene la misma funcionalidad, no cambia en nada. Simplemente es la forma de escribirlo y de verlo, nada más. Nosotros lo que podemos hacer es poner array y entre mayor que y menor que poner el tipo dato. Acá vamos a poner que es de tipo boolean. Y así sucesivamente. Acá le vamos a poner a string, le podemos poner a string, le podemos poner number, le podemos poner etcétera. Otros tipos de datos. Pero bueno, son dos sintaxis que cumplen la misma función, pero bueno, se escriben diferente y bueno, eso ya depende de cada uno qué tipo de forma quiere utilizar. Yo en este caso voy a utilizar la forma anterior, que es la que más uso. Así que bueno, aquí le vamos a poner boolean array. Ahora vamos a hablar de los tipos inferidos. O sea, los tipos inferidos sería básicamente que TypeScript ya por nosotros ya nos dice o ya nos crea automáticamente el tipo de datos sin necesidad de nosotros de decirles al lenguaje qué tipo de dato es. Por ejemplo, acá yo le voy a poner el let número que va a ser igual a 15. Acá no nos tiene ningún error porque si nosotros cursamos sobre lo que viene siendo la variable, nos va a decir que es de tipo número. Automáticamente TypeScript, nosotros ya creando lo que viene siendo la variable y no especificando el tipo de dato, ya lo hace por nosotros sin necesidad de nosotros hacerlo. Entonces acá, bueno, ya nos dice que es de tipo número. Si acá yo pongo una string, ponemos una string, nos va a decir que es de tipo de string. Si ponemos que es un array de strings, nos va a decir que es un array de string. Básicamente es eso. Bueno, vamos a hacer dentro de lo que viene siendo el booleano, nosotros le podemos poner que también puede aceptar otro tipo de datos, no solamente un booleano. Para eso nosotros lo que hacemos es poner lo que viene siendo eh, entre paréntesis, poner un tipo de dato y después poner el signo de OR de,
del operador lógico de JavaScript, pero únicamente un solo OR. O sea, no nosotros en JavaScript utilicemos el doble, pero en este caso TypeScript utiliza únicamente uno. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces ponemos que sea de tipo booleano o que sea de tipo string. Ya de esta forma le estamos diciendo a TypeScript que bueno, es un array que puede tener un booleano o una string. Entonces acá nosotros podremos agarrar y mandarle una string y no nos va a tirar ningún error. Si guardamos no nos tira ningún error porque bueno, por el tipo de dato. Ahora si yo quiero poner otro tipo de dato, le vamos a poner de nuevo el OR y vamos a poner que sea de tipo número. Entonces va a recibir o un número, o una string, o un booleano. Entonces acá también le puedo pasar un número, le voy a pasar 200. Y ahí no me tira error. Ahora bueno, si yo sin querer o queriendo le mando un array dentro de lo que viene siendo el array de datos, me va a tirar un error. Porque nos va a decir de que no es asignable al tipo string, o número, o booleano. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir con la guía positiva. Voy a salir y voy a ir acá. Bueno, acá ya les mostré explícito y inferido. Ahora seguimos. Bueno, acá tenemos los tipos primitivos. Tenemos el number, que sería número, el booleano de true o false, el tipo de string, sería la string, y bueno, el array, que ya se lo mostré. Y bueno, ahora vamos a ver lo siguiente, que va a ser la tuple o la tupla, el enum, el any, el void. Y bueno, el resto más o menos yo creo que lo deben de conocer ustedes. El null ya viene de base de JavaScript, el undefined también, el objeto también, bueno, el never también lo vamos a ver. Así que bueno, estos 5 lo vamos a ver ahora y les voy a mostrar cómo funciona. Para eso nos vamos a dirigir lo que viene siendo el código. Bueno, acá vamos a hablar de los tipos de datos, así que vamos a poner tipos de datos, que va a ser, acá le vamos a poner tuplas, tuplas, vamos a comentar, y acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, las tuplas serían, por así decirlo, un tipo de dato que nos va a permitir eh, nos va a permitir identificar los datos que va a tener dentro de un array sí o sí. O sea, los datos que sí o sí en una determinada posición un array lo va a tener como sea. O sea, le voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una constante que es un array de perros. No, un array solamente. Le vamos a poner que es igual a un array vacío. Bueno, acá me está tirando un error, debe ser porque, bueno, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner arrays. Listo. Bueno, acá tenemos, bueno, creamos un array, una constante que es un array vacío. Una tupla es básicamente poner que el tipo de dato de este determinado array sea un array que dentro del array tenemos eh, diferentes tipos de datos. O sea, es lo que yo quiero que en la posición uno o de una posición determinada tenga ese valor, o sea, ese tipo de datos. Por ejemplo, si yo acá le pongo que la primera posición quiero que sea un number y también quiero que la segunda posición sea una string, lo que nos va a decir ahora es que, bueno, acá no va a tener un error porque tenemos el array vacío, pero que el primer elemento del array sea un número y el segundo elemento del array sea una string. Ahora, bueno, lo vamos a probar. O sea, el primer elemento es un número y el segundo elemento una string. Ya con esto se nos fue el error. Entonces para eso nos sirve lo que viene siendo las tuplas. Para decirle a lo que viene siendo TypeScript que yo quiero un tipo de número específico eh, en un determinado elemento de un array. Eso, para eso sirve. Ahora si yo acá le pongo una string, nos va a tener un error. Porque nos va a decir qué tipo de string nos va a asignar el tipo número. Sería esto. Ahora si yo acá le pongo una string,
nos va a decir que está todo correcto. Y si acá yo le pongo un número, nos va a tener un error nuevamente. Entonces acá le vamos a poner un 20. Bueno, eso más o menos se entiende la finalidad de lo que viene siendo una tupla. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo los enums. Enums. Bueno, los enums serían como una especie de un valor centralizado, por así decirlo. Imagínense que nosotros tenemos, no sé, en nuestro código variables vacías, por así decirlo, o sea, variables que tienen un valor, pero que, por ejemplo, un nombre. Tenemos un nombre, y acá le ponemos, no sé, San Juan, por ejemplo. Bueno, tenemos un nombre y que, bueno, ya está, claro, me está teniendo error porque ya está creado. Acá le vamos a poner nombre X. Tenemos un nombre y, por ejemplo, nosotros acá estamos en Angular. Supónganse que estamos en Angular, en React, en lo que sea. Nosotros dentro de lo que viene siendo nuestro código, tenemos esta variable suelta por algún componente. O tenemos varias de estas variables sueltas por un componente, pues tenemos como 10. Imagínense que el día de mañana llegamos y queremos, se nos cambia o queremos cambiar el nombre de lo que viene siendo eh, el nombre de esta variable. Para eso tenemos que ir por cada lugar del código, ir, borrar lo que viene siendo un nombre, después volverlo a escribir, después ir el de abajo, borrarlo, volverlo a escribir y así. El problema de esto es que a largo plazo no nos va a funcionar. Para eso, y nos va a llevar mucho tiempo y bueno, vamos a perder mucho tiempo también. Para eso existen las tuplas, para solucionar esto. Es, por ejemplo, básicamente la definición es tener un dato o una constante definida, centralizada, que nosotros cuando queramos utilizar esa constante o esa variable o ese dato, lo podemos utilizar tranquilamente. Pero cuando nosotros vayamos a cambiar ese dato, más adelante no tenemos que cambiar todo, cada uno de las variables, sino que tenemos que ir solamente ir a la tupla, le cambiamos el nombre de un usuario o lo que sea y listo. No tenemos que hacer por cada uno de los componentes y bueno, se entiende más o menos. Entonces para eso, para crear una tupla tenemos que hacer lo siguiente. Poner enum, la palabra reservada enum sería, acá ponemos ya que le ponemos, no sé, le voy a poner frutas. Ya que le vamos a poner entre llaves los diferentes tipos de frutas. Entonces para crear un enum es enum, sería la palabra reservada, el nombre del enum que le queremos poner, le podemos poner fruta, le podemos poner auto, le podemos poner lo que se nos dé la gana. Y después dentro de las llaves le vamos a poner los diferentes tipos de autos, de frutas, de lo que sea. Acá le voy a poner banana, que va a ser igual a, no sé, la cantidad le voy a poner 40 bananas. Después tenemos una naranja, que tenemos una cantidad de 20 naranjas. Después tenemos una pera, que la pera va a ser de 100 en total. Ahora si nosotros supongamos que tenemos, bueno, acá también podremos poner un total. Podemos poner total, no sé, podemos poner un total el total de toda la cantidad de frutas, que serían 160. Entonces nosotros en el día de mañana creamos una variable que se llama, no sé, total frutas, que va a ser igual al enum, o sea, va a ser frutas punto total. Sería como una especie de objeto que guardamos los datos importantes y más adelante los podemos cambiar. Básicamente es eso. Venimos y ponemos total. Ahora, si nosotros cursamos de lo que viene siendo la variable, nos va a decir que es de tipo frutas. Esto es de manera, o sea, no es de manera explícita, sino de manera inferida, que nos hace este script. Nosotros también lo que podremos hacer es directamente poner que sea de tipo frutas de manera explícita. Y ahí ya estaríamos. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros estamos accediendo a esta enum que tiene una propiedad total.
Lo bueno de eso es que el autocompletado es el siguiente. Nosotros tenemos la enum y podremos, acá ya nos aparece los diferentes tipos de propiedades que tiene el enum. Por eso es también algo positivo TypeScript, porque ya nos autocompleta algunas cosas. Bueno, esto sería un ejemplo de lo que viene siendo los enums. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo las interfaces, pero bueno, ahora les quiero mostrar un poco el, el tema de conceptos. Bueno, acá tenemos los tipos básicos que les había mostrado, que podemos poner con el operador el tipo de datos, si uno o el otro, los tipos booleanos, el string. Después los array, los tipos de array, que tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos, como le había mostrado anteriormente, poner array entre mayor que o menor que el tipo de dato, o directamente poner el tipo de dato y el array al lado. Bueno, acá tenemos, vamos a empezar lo que viene siendo las interfaces. ¿Qué sería una interfaz? La interfaz en TypeScript constituye una forma poderosa de definir contratos para el código que vaya a implementarlos. Básicamente, ¿a qué se refiere con un contrato? Al principio puede ser muy difícil, yo sé que puede ser muy difícil, a mí me acuerdo que cuando me hablan de contrato no tenía ni idea qué es eso, o sea, sé que es un contrato, pero no sé cómo pensarlo para el código. Y bueno, y se me complicó mucho porque al principio como todo va a ser difícil, pero ya cuando uno ya le va agarrando la mano, ya le va dando la vuelta, ya lo empieza a entender y ya no le parece nada difícil. Al principio va a costar, pero bueno. ¿A qué se refiere con contratos? Bueno, acá tenemos una interfaz que se escribe de la siguiente forma. Tenemos la palabra reserva interface. Voy a hacer zoom. Ahí. Tenemos la palabra reservada interface. El nombre del interface, que en este caso va a ser persona. Pueden ponerle auto, fruta, lo que sea. Que va a ir entre llaves y va a ir el tipo de dato de este personaje. O sea, sería como una especie de plantilla o una... piénselo como si fuera una clase que es como que vamos a fabricar en base a esa plantilla los personajes o lo que vamos a crear. O sea, ahí van a estar los tipos de datos y propiedades que va a tener sí o sí lo que viene siendo el personaje. Y es lo que nos va a traer después. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir el código y vamos a hacer lo que viene siendo un interface. Interface. Entonces, para crear una interfaz vamos a crear la siguiente estructura que va a ser la palabra reservada interface. Y el nombre del interface. Aquí le vamos a poner usuario, por ejemplo. Usuario. Que va a ser igual, bueno, se va a estructurar dentro de un objeto. Y acá nosotros le vamos a poner el tipo de dato que tiene que ser sí o sí el usuario. O sea, el usuario tiene su nombre, que va a ser de tipo de string, porque obviamente un nombre va a ser tipo de string. Tenemos su password, que su password puede ser de tipo de string o tipo número. Le vamos a poner en tipo número. Después tenemos tipo email, que va a ser de tipo de string también. También le podremos poner su edad, que va a ser de tipo número o de string, como quieran. Pero bueno, esto sería una interfaz. Sería una especie de plantilla donde nosotros vamos a indicarle el tipo de dato o contrato que tiene que ser los datos que nos tienen que llegar de una API, de una promesa, de lo que sea. Esto nos sirve mucho cuando nosotros, por ejemplo, consumimos una API para nosotros saber qué tipo de datos nos llega desde el API. Nosotros creamos una interfaz y en base a esa interfaz nos llegan esos datos. Esto nos sirve, bueno, como dije, al consumir una API, consumir los datos que nos trae una base de datos, etcétera. Para esto son muy útiles lo que vienen siendo las interfaces. Por ejemplo, nosotros supongamos que tenemos un objeto
const obj usuario le vamos a poner user, que va a ser igual a un objeto y que va a tener nombre Juan. Supongamos que únicamente tiene nombre Juan. Nosotros, cuando le pasemos ahora la interfaz como tipo de dato de este objeto, nos va a tirar un error, porque nos va a decir que nos falta el resto de datos que necesitamos sí o sí. Acá únicamente tenemos la propiedad nombre, pero necesitamos estos otros tres datos. Entonces nosotros vamos a poner password, que va a ser de tipo número, que le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después tenemos lo que viene siendo el email. Acá le vamos a poner juan arroba gmail.com, que bueno, ahora lo voy a poner dentro de comillas. Después tenemos edad, que edad sería un número. Le vamos a poner que tiene 25. Y ahora ya no se nos queja nunca más lo que viene siendo TypeScript, porque ya tenemos todas las propiedades necesarias, como tenemos la interfaz y los tipos de datos. Ahora si yo sin querer le pongo la edad en una string, no va a tener un error, nos va a decir que el tipo de string no es asignable de tipo número, porque acá en la interfaz lo tenemos como un número y acá en el objeto lo tenemos como una string, entonces no va a tener un error. Por eso es importante siempre leer los errores que nos tira TypeScript. Bueno, ahí para eso serviría lo que viene siendo una interfaz. Supónganse que nos viene desde una API 500 usuarios con eh, lo que viene siendo estas propiedades y cada usuario es un objeto. Nosotros para tipar esa API, esa respuesta del API, lo que tenemos que hacer es una interfaz. Y esa interfaz se lo aplicamos a lo que nos devuelve. Para después a largo plazo no tener errores. Porque si nosotros no tenemos lo que viene siendo una interfaz o no lo tipamos, no va a tener un error porque, por ejemplo, si tenemos 50 usuarios con todas estas propiedades, pero justo viene uno que no tiene edad. Supongamos que después nosotros mapeamos todos los usuarios y queremos mostrar únicamente la edad y justo había uno que no tenía la edad. Ahí nos va a tirar o un error o no nos va a aparecer el nombre del usuario o la edad y vamos a tener que ir a buscar el usuario que no tiene la edad y bueno, es un quilombo. Para eso siempre hay que hacer lo que vienen siendo los contratos o la interfaz para que nos ayude en eso y no nos tire error. También otra cosa importante que les quería contar es que, por ejemplo, nosotros, si tenemos edad, y supongamos que, como les conté anteriormente, un usuario no tiene edad, no nos trae el objeto con la edad del usuario. Y nosotros borramos acá y acá nos tiene un error TypeScript, porque no tenemos la edad. Entonces, para eso también hay otra propiedad, no una propiedad, sino que podemos aplicar dentro de lo que viene siendo la interfaz un signo de pregunta, un operador de pregunta. Esto lo que nos estás diciendo es que si edad existe, eh, o sea, esto lo que nos dice es que edad puede existir como no. O sea, puede ser un define o sí puede existir. Entonces nosotros dentro de lo que viene siendo el nombre de lo que viene siendo el tipo de dato y la propiedad, le ponemos el signo de pregunta y después dos puntos el tipo de dato. Esto es para que si existe y existe o si es undefined o no existe. Por eso ahora no nos tira más error TypeScript. Ahora nosotros podemos ir y usar este objeto tranquilamente. Ahora si yo se lo quito me va a tirar un error porque sí o sí necesito que sea de tipo número, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir. Así que ya vimos un poco lo que viene siendo las interfaces. Bueno, también el tema de los objetos. Object es un tipo de dato no primitivo. Bueno, cuidado al declarar una variable con el tipo object porque no es lo mismo que crear un objeto nativo en JavaScript. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá lo que estamos usando es un objeto que tiene un tipo de dato de la interfaz, que sería esta. Sería la interfaz personaje.
Nosotros se lo estamos pasando como tipo dato al objeto. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ir con los decoradores. ¿Qué serían los decoradores? Se estarán preguntando. Bueno, son una característica exclusiva de TypeScript, por lo que cuando son compilados a ES5, que sería una versión, se crean funciones que expanden las clases de forma diferente. El objeto de los decoradores es cambiar las clases cuando son definidas. Esto, el tema de decoradores no lo vamos a profundizar mucho, pero es simplemente para mostrarles un ejemplo y a qué se refiere cuando hablamos de decoradores. Nosotros cuando, por ejemplo, creamos un componente en lo que viene siendo Angular, nosotros sí tenemos un decorador arriba que sería el decorador del componente. Ahora se los voy a mostrar cuál sería. Bueno, ahora nos vamos a ir al código y nos vamos a Angular. Les voy a mostrar el ejemplo. Acá tenemos lo que viene siendo un componente en Advar. Y si nosotros nos vamos al component.ts, acá tenemos lo que viene siendo un decorador. El decorador sería el siguiente, sería el arroba component entre paréntesis las llaves y todo lo que contenga. O sea, el decorador lo que nos sirve es para modificar lo que viene siendo la clase antes de que se haya definido o cuando se haya definido. Básicamente es eso un decorador. La sintaxis es arroba en nombre de decorador y bueno, entre lo que viene siendo la invocación del decorador, ahí le vamos a pasar los datos o no. Esto no lo voy a profundizar mucho porque no, o sea, en este caso en Angular no lo vamos a tocar nunca, o sea, esto no lo vamos a utilizar, o sea, lo vamos a utilizar, pero no vamos a crear nosotros los decoradores, ya están creados. Pero quizá lo único que vamos a cambiar van a ser las propiedades que le estamos pasando, pero nada más, no, nada más eso. Ahora vamos, bueno, hay un pequeño ejemplo. Vamos a lo que vienen siendo las variables que ya las había mostrado. Que tenemos las variables de determinado tipo. Bueno, acá importan de todas las variables en TypeScript deben tener un tipo de dato, ya sea primitivo, número de string o un dato abstracto object interface creado. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Después, TypeScript define unos tipos de datos primitivos para la declaración de las variables, como la hemos visto anteriormente. Acá, por ejemplo, tenemos el booleano, true false, el número, el string, después tipo any. Ahora les voy a mostrar cómo es el tipo any. eh, el tema de los arrays, si es de tipo número, la cantidad que está dentro del array. Y bueno, después los otros tipos de datos, que serían por ejemplo los varios, tenemos con el operador OR y así. Antes que eso le voy a mostrar el tipo de dato any. El tipo de dato any sería básicamente es como usar JavaScript puro. O sea, no hay mucha diferencia. Es un tipo de dato que nos permite de todo. Podemos ponerle un nombre o cualquier tipo de dato, no importa. O sea, es así. Por ejemplo, creamos acá una variable que se llama edad. Y acá le vamos a poner que es de tipo any. Una vez que ya le pusimos tipo any, acá le podemos poner cualquier cosa. Le podemos poner un string. Ahora si yo lo vuelvo a modificar el tipo de dato, no nos va a decir nada. Le puse un número, tenía una string, no nos tira ningún error. Ahora si yo a edad le quiero poner que sea un booleano, no nos va a tirar tampoco un error. Vamos a poner false, tampoco nos tira un error. Ahora si yo quiero que sea, no sé, un array con una string, no nos va a tirar tampoco un error. O sea, el any es básicamente JavaScript puro. O sea, es un... Por eso yo le decía que más arriba que era también flexible. Pero bueno, siempre mantengan, cuando usen TypeScript, intenten de evitar any porque es como que estamos volviendo de nuevo a JavaScript y la intención de irse a TypeScript es para evitar de volver al lenguaje débilmente tipado. Pero bueno, eso ya de queda cada uno.
Les recomiendo que utilicen siempre tipos en las variables en todo y no utilizar any. En casos muy específicos se utiliza any, pero bueno, eso hay que verlo, así que bueno, ahora seguimos. Bueno, clases e interfaces. También les voy a mostrar ahora lo que viene siendo las funciones, que no se las mostré. Nosotros nos vamos al código. Voy a borrar lo que viene siendo el Angular. Bueno, acá en funciones. Tenemos las funciones, se estarán preguntando cómo haríamos en funciones. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Funciones. Supongamos que tenemos una función flecha, que se va a llamar función personajes. Que recibimos por parámetro un personaje, ¿no? Personaje, función flecha, y acá retornamos, o básicamente, sí, retornamos lo que viene siendo el personaje, supongamos. Acá ya TypeScript se nos está quejando. Nos está diciendo que el parámetro es de tipo any. Por lo tanto, nosotros está esperando que le pongamos o le pasemos un tipo de dato sí o sí, para que lo pueda interpretar, por así decirlo. Por eso nos está tirando un error. Acá nos está diciendo que le pongamos que sea de tipo any en caso de no poner ningún tipo, pero nosotros ya sabemos que sí o sí le vamos a tener que poner un tipo exacto. Acá el personaje puede ser un hombre. Acá lo que voy a poner es que va a ser de tipo string. Básicamente es eso. Nosotros cuando estamos usando funciones en TypeScript, siempre los parámetros que recibimos le tenemos que poner el tipo dato. Por ejemplo, el personaje es de tipo string, coma, recibo, supongamos otro parámetro, recibo edad. Me va a tirar error, porque edad también espera que sea de un tipo de dato. Entonces acá le vamos a poner que edad sea de tipo número. Ahora no se me queja más. Ahora supongamos que recibimos un array. Un array. Recibimos un array y se nos va a volver a tirar un error. Entonces le vamos a tener que poner el tipo de dato que va a ser, no sé, una string de arrays. Básicamente es eso. A los parámetros siempre ponerle los tipos de datos que vamos a recibir de esos parámetros o de lo que nos va a entrar dentro de la función. Otra cosa es el tipo de dato void, que es el que le quería hablar. Void. El tipo de dato void lo que hace es decir que una función no va a retornar algo. O sea, el tipo de dato es le estamos indicando que una determinada función no retorna nada, o sea, simplemente ejecuta algo, modifica un estado, lo que sea, pero no retorna ningún tipo de dato, no retorna nada. ¿Cómo podemos nosotros desde TypeScript poner lo que una función retorna o lo que no retorna? Bueno, lo hacemos de la siguiente forma. Lo vamos antes de que empiece la flecha, la función flecha, y antes que, bueno, ya, y en la terminación de los parámetros vamos a poner dos puntos y acá vamos a poner el tipo de dato que estamos retornando o lo que no vamos a retornar o lo que sea. Entonces acá le ponemos dos puntos, tipo de dato, y le vamos a poner que acá estamos retornando una string porque estamos retornando el personaje acá y el personaje es un tipo de string. Acá le vamos a poner que es de tipo string. Entonces estamos retornando una string, que es lo que estamos haciendo acá. Ahora si yo le pongo un número acá, me va a tirar un error. Me va a tirar un error porque me va a decir que de tipo número no es asignable el tipo de string. Porque es lo que estamos retornando. Si acá yo le pongo un boolean, nos va a pasar lo mismo y así. Ahora, si nosotros supongamos que no estamos retornando nada. Acá solamente estamos haciendo un console log. Directamente le estamos poniendo hola. O estamos haciendo que personaje sea igual a, no sé, Juan. Y acá le vamos a poner que sea de tipo de string. Acá nos va a tirar un error TypeScript porque no estamos retornando nada. O sea, no estamos retornando nada, no estamos retornando un define.
Para eso ahí nos recomienda que usemos el tipo void. El tipo void nos sirve para eso, para cuando nosotros en caso de utilizar una función que no le retornamos absolutamente nada y solamente hacemos un console log o modificamos un estado, nosotros utilicemos el tipo void. Y ahora no se nos queja nunca más. Ahora si yo sin querer retorno algo, pongo solamente la palabra return y retorno, no sé, retorno Juan, ahí no va a tener un error. Bueno, va a decir que el tipo de string no es asignado del tipo void, porque no podemos retornar nada. Bueno, eso sería cómo utilizar las funciones con TypeScript y también lo que podemos retornar en las funciones, tanto el tipo void como el tipo de string, etc. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo las clases. Vamos a ir a lo que viene siendo la guía. Y bueno, acá vamos a ver lo que viene siendo las clases. Bueno, dice, podemos utilizar las plantillas para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. Se utiliza para representar entidades o conceptos. Define un conjunto de variables y métodos para operar con dichos datos. Es conveniente declarar un constructor para realizar una correcta inicialización de las variables. Y bueno, acá vemos un ejemplo. Tenemos la clase persona, no sé si se ve bien ahí o... Bueno, tenemos una clase persona, dos propiedades de edad, bla bla bla. Y bueno, una clase normal y corriente. Ahora le voy a mostrar un ejemplo, un código. Después dice, declara una serie de propiedades que deben ser implementados para uno o más clases. Normalmente se utiliza para definir tipos que no tenemos disponibles por defecto con los primitivos de Angular. Las interfaces en TypeScript se declaran de manera bastante similar a la de las clases, indicando la lista de propiedades y métodos que contendrán. O sea, es como yo lo había dicho anteriormente. Una interfaz es como si fuera un contrato. O sea, la clase es una fábrica de cosas. Nosotros podemos, en base a un contrato o en base a una estructura, podemos crear varios tipos de cosas en base a esas propiedades. Por ejemplo, verduras. Tenemos diferentes tipos de verduras, colores, etcétera. Nosotros en base a esa plantilla o esa base vamos a poder crear millones de verduras o frutas. Y así, con autos y con todo. Dice, solo hay un detalle fundamental, las propiedades no pueden tener valores y los métodos no pueden tener código para su implementación. Declaremos una clase reloj sumergible que implementa la interfaz sumergible interface, lo que nos permite acceder a sus propiedades y métodos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, interfaz sumergible, bla bla bla. Tenemos un método que es de tipo void, que no retorna nada, en tiempo máximo bajo el agua, un número, y acá nosotros lo estamos implementando desde esa interfaz. Ahora le voy a mostrar un ejemplo. Yo creo que si ya tienen buenas bases de lo que viene siendo clases y JavaScript, lo más probable es que ya sepan lo que es una clase y no tengan que explicarlo de cero. Pero bueno, la idea es que una clase es básicamente, como les he dicho anteriormente, una especie de fábrica de cosas reales o no reales, lo que sea. Por ejemplo, una fábrica de autos que en base a una determinada propiedad es lo que va a tener ese auto o no. Por ejemplo, acá tengo una clase de persona, personas, acá tenemos constructor y tenemos que personas tienen name. Bueno, cuando nosotros utilicemos TypeScript, acá le vamos a poner que las propiedades van a ser de un determinado tipo de datos. El name va a ser de tipo string. Tenemos lo que viene siendo el email de tipo string también. Y también tenemos la password, que es de tipo number. Yo se lo paso acá, le ponemos name, string, email, string. Después tenemos password, tipo number.
Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. This.name va a ser igual a name. Email. This.email. This.email va a ser igual a email. Y password o this.password va a ser igual a password. Bueno, lo que estamos recibiendo en el constructor es lo que nosotros cuando hagamos la instancia de esta clase y creemos una persona, acá vamos a poner persona, cuando creemos una persona o mejor dicho un usuario, lo que va a hacer es, bueno, acá me estoy tirando un error porque ya tenemos una interfaz. Lo que podríamos hacer es que, bueno, como cuando hay interferencia de usuario con la clase y la interfaz, es cuando una interfaz en la sola que identificar únicamente podremos poner un i al lado de lo que viene siendo el nombre de la interfaz, o sea, i de interfaz, para no andar poniendo solamente usuario y nosotros cuando creemos una clase de usuario no se interfiera el código. Entonces yo acá se lo voy a pasar al objeto user y listo. Bueno. Lo que pasa ahora, bueno, acá lo que estamos haciendo es que cuando nosotros hagamos una instancia le tenemos que pasar tanto el nombre como el email y como el password con los determinado tipo de datos. Entonces, cuando yo hago una instancia const persona o usuario 1 va a ser igual a la nueva instancia de la clase usuario. Y acá nosotros le tenemos que pasar estas propiedades. Entonces le voy a pasar nombre Juan Pérez. Le voy a mandar el email que va a ser Juan Pérez 123 gmail.com. Y por último la password que es de tipo número va a ser 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. De esta manera lo que hemos hecho acá es crear una instancia de la clase, o sea, crear un usuario. Esto sería un usuario. Después, si yo me quiero crear 5 usuarios más, voy a hacer así. Le voy a crear diferentes tipos de usuarios. Acá le voy a poner usuario 2, etcétera. Para que se entienda más o menos, ¿no? Bueno, de esta manera se tipa las clases. Nosotros tenemos los datos que va a tener el usuario con los tipos de datos, o sea, las propiedades de los tipos de datos. O si no, también lo que podemos hacer es como nosotros ya tenemos acá lo que viene siendo la interfaz. La voy a bajar abajo así la podemos ver. Acá ya tenemos lo que viene siendo la interfaz. Voy a hacer un poco de espacio. Tenemos la interfaz. Nosotros lo que podemos hacer es implementar esta interfaz a nuestra clase. Para que nosotros no tengamos que hacer esto. Y directamente ya lo tenemos dentro de la interfaz, los tipos de datos. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la palabra reservada implements, que ya viene de la predeterminada de las clases, y le vamos a mandar la interfaz. Sería o sea, interface usuario. Acá nos va a tener un error, porque nos dice que el name, acá tenemos name y acá tenemos nombre, no coinciden, así que hay que cambiar todo esto. Por eso voy a llevarme esto, lo voy a borrar y lo voy a pegar. Acá voy a pegar este dato y ahí ya estaremos. Acá no me está tirando error porque como dijimos, esto puede ser un define o no. O puede ser la edad de verdad, entonces no lo usamos. Pero si lo vamos a usar, le vamos a poner edad. Va a ser de tipo number. Y acá, bueno, ya acá ya me está tirando un error porque es lo que necesitamos pasarle. También necesitamos pasarle la edad. O también lo que podremos hacer si uno pregunta y no nos molesta más TypeScript. Pero bueno, ya depende de cada uno. Acá lo que podemos hacer hacer la edad que tenga 18 y acá no tenga ninguna edad. Entonces de esta manera vamos a usar edad. Acá vamos a poner this
punto edad, que va a ser igual a edad. Listo. Pero bueno, esto es una de las maneras. Nosotros implementamos una interfaz que hemos creado arriba sobre lo que viene siendo la clase usuario. Lo implementamos y es como que esto va a ser el contrato que nosotros tenemos que cumplir y que es los datos que tenemos que obtener sí o sí y crearlos. Pero bueno, gente, espero que les haya servido el curso de TypeScript de hoy que hemos hecho. Eh, lo hice lo más reducido posible, igual es un total de 1 hora y 10 minutos, es un montón, pero bueno, intenté ser lo más resumido y explicar lo mejor que pude. Cualquier duda o comentario que quieran hacer, háganlo. Voy a estar en Discord, en LinkedIn y bueno, atento por cualquier duda. Así que bueno, gente, espero que les haya servido y les sea de utilidad. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.